Hoy nos metemos de lleno en el fascinante mundo de los colibríes. Unas aves increíbles, ¿eh? Exclusivas de América. La base de nuestra charla es un artículo muy completo de Wikipedia. Hablamos de unas 366 especies, fíjate. Desde el colibrí abeja, que es diminuto, 2 gramos, el pájaro más pequeño del mundo, hasta el colibrí gigante, que puede pesar 24 gramos. Y bueno, lo que queremos explorar hoy es cómo lo hacen, cómo consiguen estas criaturas no solo vivir, sino, bueno, prosperar, con esos estilos de vida tan extremos. Sus adaptaciones son, de verdad, alucinantes. Venga, vamos a ello. Lo primero, claro, es el vuelo. Ese cernido imposible, volar hacia atrás, y el zumbido característico. El artículo dice que los más pequeños mueven las alas hasta 99 veces por segundo. Vaya, eso tiene que ser un gasto de energía discomunal, ¿no? Ese vuelo tan acrobático les exige pues el metabolismo más alto. Si lo mides por gramo de peso de cualquier animal de sangre caliente, para que nos hagamos una idea, su consumo de oxígeno por gramo de músculo es 10 veces mayor que el de un atleta humano de élite. Es una barbaridad, un desafío constante. ¿10 veces? Madre mía. Y claro, para poder sobrellevar eso, sobre todo de noche o si la comida, el néctar, escasea, tienen un truco asombroso, el letargo. O torpor se llama. ¿Letargo? ¿Como hibernar? Parecido, pero a pequeña escala. Es como una mini hibernación diaria. Reducen su metabolismo de forma drástica a una 1/15 parte de lo normal, más o menos. La temperatura del cuerpo les puede bajar, pero muchísimo. Se ha llegado a medir 3,3 grados centígrados en colibríes de los Andes. Es una solución extrema, sí, para un problema energético también extremo. Pasar de ese gasto brutal a casi apagarse. Es increíble. Y has mencionado el néctar. ¿Cómo hacen para procesar el combustible tan rápido? Pues ahí está otra adaptación metabólica clave. Son capaces de usar los azúcares del néctar que acaban de beber, bueno, para impulsar el vuelo en apenas media hora, 45 minutos. ¿Tan rápido? ¿En serio? Sí. Casi instantáneo. Esto se debe en parte a una modificación genética, una adaptación evolutiva que tienen, que optimiza esa vía para sacar energía del azúcar de una forma increíblemente eficiente. Es como tener un motor de Fórmula 1 que usa un combustible de acción inmediata, ¿sabes? Un motor de F1. ¡Qué buena imagen! Y hablando de néctar, que es su comida principal, veo que también comen insectos, arañas. Y la variedad de picos es enorme. Largos, curvos, adaptados a flores distintas. Sí, eso es. La coevolución con las plantas es uno de los aspectos más fascinantes, la verdad. Tienes picos que son como una llave perfecta para la cerradura de una flor concreta. El pico de hoz, por ejemplo, y las flores centropogón son un caso de libro de esa relación tan íntima. Porque no solo comen, claro, también polinizan. ¿Y la forma de beber? ¿Cómo funciona esa lengua que va a toda velocidad? Se decía que era por capilaridad, ¿no? Pues no, esa idea ya está superada, es mucho más activo. Fíjate, la punta de la lengua se divide en dos, es bifurcada. Al meterla en el néctar, se abre y como unas laminitas que tiene atrapan el líquido. Y al recoger la lengua, se cierra y lleva el néctar hacia adentro. Y pueden hacer esto hasta 20 veces por segundo. Es una auténtica microbomba biológica. Una microbomba. ¡Guau! ¡Qué pasada! Y si dependen tanto del dulce, ¿su sentido del gusto es especial o...? Muchísimo. Es muy curioso porque perdieron el receptor del gusto dulce, típico de otros vertebrados. Pero la evolución es muy ingeniosa. Adaptaron un receptor antiguo, uno que detectaba el umami, el sabor de las proteínas, digamos, para que ahora detecte azúcares. Básicamente reciclaron un sensor que ya tenían para una función nueva que era vital. Reciclar un sentido. Vaya, impresionante. ¿Y qué me dices de los otros sentidos? Con ese vuelo tan ágil necesitarán una vista privilegiada, supongo. Totalmente. Tienen unos ojos enormes en proporción a su cabeza, muchísima densidad de neuronas en la retina y un cerebro súper preparado para procesar imágenes a toda velocidad. Y además ven colores que nosotros ni imaginamos en el espectro ultravioleta. Tienen un cuarto tipo de cono en los ojos para eso. Les ayuda a encontrar flores, a orientarse. ¿Y el oído? Aparte del zumbido de las alas, ¿se comunican con sonidos? Sí, claro.
Tienen vocalizaciones, aunque son muy agudas, ¿eh? Chirridos, silbidos, y lo más notable es que son capaces de aprendizaje vocal, como los loros o los pájaros cantores, o sea, aprenden sus cantos. No es algo innato. Incluso tienen dialectos por regiones y áreas cerebrales específicas para esto. Aprendizaje vocal. Fascinante. Y no solo eso, también hacen sonidos sin usar la voz. En los cortejos, por ejemplo, algunos machos hacen unos picados espectaculares. Y unas plumas especiales de la cola vibran y producen un chirp, un sonido seco. Imagínate al colibrí de Ana. Se lanza en picado a casi 100 kilómetros por hora, soportando fuerzas de 10G. Todo para impresionar a la hembra. 10G. ¡Qué barbaridad! Y hasta el trino de las alas, al volar, normalmente puede servir para comunicarse, para marcar territorio o atraer pareja en algunas especies. Con ese ritmo de vida tan acelerado, uno pensaría que viven muy poco tiempo. Pues sorprende, ¿eh? Lo normal es de 3 a 5 años, que ya está bien para ese metabolismo, pero se han registrado colibríes de más de 12 años. Y no hay que olvidar las migraciones. Algunas son épicas. El colibrí rufo, por ejemplo, viaja más de 6.000 kilómetros, desde Alaska hasta México, ida y vuelta. Si lo mides en longitudes de su propio cuerpo, es de las migraciones más largas que existen. Todo esto nos pinta un cuadro de, bueno, de adaptaciones al límite, de éxito evolutivo. Pero, ¿cómo están ahora? El artículo mencionaba amenazas, ¿verdad? Sí, y ahí es donde la cosa se pone un poco más sombría. A pesar de lo adaptables que son, pues son vulnerables. En 2024 había 21 especies consideradas en peligro o en peligro crítico. Las amenazas son las que te puedes imaginar. Pérdida de hábitat, los pesticidas que matan los insectos que comen y contaminan el néctar, choques contra ventanas, y el cambio climático, claro. ¿El cambio climático cómo les afecta? Pues descoordina las cosas. Cambia cuando florecen las plantas de las que dependen o altera sus rutas migratorias, aunque curiosamente hay alguna especie, como el colibrí de Ana que mencioné antes, que parece que se está expandiendo gracias a los jardines en las ciudades y en parte al propio cambio climático. Es complejo. Ya veo. Entonces, resumiendo, tenemos unas criaturas con un metabolismo de récord, un vuelo que desafía la física, sentidos súper agudos, adaptaciones increíblemente finas para comer, para comunicarse. Son auténticas joyas de la ingeniería natural. Exacto. Son como relojes suizos biológicos, ¿no? Ajustados al milímetro a sus ecosistemas. Y esto nos lleva quizás a una última reflexión. Siendo tan especializados, tan sensibles a los cambios, ¿cómo van a navegar estas aves un futuro que se presenta, bueno, incierto, con sus fuentes de alimento y sus hábitats bajo una presión cada vez mayor? Es algo para darle una vuelta, ¿verdad? Hoy nos metemos de lleno con Shanghái, una de esas megaciudades que impresionan, ¿verdad? Y un centro financiero global, bueno, de primer nivel. Las fuentes que tenemos son básicamente extractos de Wikipedia. Nos dan una visión general bastante buena. La idea hoy es, pues, explorar un poco esas capas, ¿no? De historia, economía, cultura, entender cómo Shanghái llegó a ser lo que es. De pueblo pesquero a, bueno, a esto. Y un dato curioso para empezar. El nombre Shanghái significa sobre el mar. Viene de la dinastía Song, imagínate, siglo XI. Aunque parece que ha habido debate sobre qué significa exactamente, capta muy bien esa relación original con el mar, ¿no? Bueno, vamos al lío. Los inicios fueron humildes, un pueblo de pescadores. Tenía un apodo antiguo, Hu. Sí, exacto. Y ya en las dinastías Tang y Song empieza a coger algo de peso. Sobre todo con un puerto comercial cercano, Qianlong Town. Pero, vamos, nada que ver con lo de después. Claro. El punto de inflexión real, el que lo cambia todo, llega en el siglo XIX, con las guerras del opio, y la firma del Tratado de Nankín en 1842. Eso fue clave. Forzada la firma, claro. Totalmente. Y ahí Shanghái se convierte en uno de los 5 puertos que China tuvo que abrir al comercio internacional. A la fuerza. Y de ahí vienen las concesiones extranjeras, la internacional, la francesa. Debió ser un mundo aparte eso. Uf, totalmente. No eran solo trozos de tierra bajo control extranjero. Crearon un ambiente muy particular, una mezcla de culturas, de negocios, que fue, digamos, el motor de la edad de oro de Shanghái. Ah, los años 30, la Perla de Oriente, el París del Este.
¿Qué nombres? Sí, se convirtió en el gran centro financiero y comercial de Asia, un imán. Y llegó gente de todas partes, ¿no? Rusos blancos que huían de la revolución. Refugiados, judíos, europeos. Fue un crisol de culturas increíble, de verdad. Una mezcla fascinante. Pero ese crisol, bueno, se enfría bastante después de la Revolución Comunista en el 49, durante la Guerra Fría, con las restricciones comerciales y tal, Shanghái pierde fuelle internacional. Queda un poco aislada. Entiendo. Pero entonces otro giro. Las reformas económicas de Deng Xiaoping en los años 90. Eso fue un revulsivo tremendo. El gran renacimiento. Y ahí la clave es Pudong, ¿verdad? La nueva área de Pudong. Justo. Esa zona que pasó de ser, bueno, campos de cultivo, a tener uno de los skylines más reconocibles del planeta. La llamaron la cabeza de dragón de la reforma económica. No me extraña. Precisamente. Y toda esa historia de abrirse al mundo, a veces a la fuerza, a veces por elección, esa resiliencia es lo que ha forjado la potencia económica que es hoy. Hoy es indiscutible, vamos. Está clasificada como ciudad Alpha Plus, o sea, en el top mundial de ciudades globales por su conectividad económica. Ajá. Tiene la bolsa de Shanghái, que es la mayor de Asia-Pacífico, por capitalización bursátil. Y fue pionera con la primera zona de libre comercio de China continental. Y ojo, que siempre está ahí arriba en los rankings de centros financieros globales. Ahora mismo creo que es la cuarta, según el índice GFCI. El cuarto, ¿no está mal? No está nada mal. Y además sigue siendo un centro industrial muy potente. SAIC Motor en coches, Baostiel en acero, la construcción naval. Es esa mezcla de finanzas y músculo industrial. Y esa mezcla se ve en la propia arquitectura, ¿no? Es fascinante. Tienes el Bund, con esos edificios neoclásicos, art deco, de la época dorada. Imponentes. Sí, el Bund es espectacular, pero luego te metes un poco y encuentras la residencia Shikumen, esas casas de piedra y ladrillo, con puertas trabajadas, agrupadas en callejones, los Longtang. Eran como pequeños barrios en sí mismos. Qué curioso. Y claro, el contraste brutal con Lujiazui al otro lado del río. Rascacielos por todas partes. La torre de Shanghái, que es altísima, la tercera del mundo. Vaya mezcla. Y por cierto, lo del Art Deco no es solo en el Bund. Hay muchísimos edificios de ese estilo por toda la ciudad. Es una de sus señas de identidad arquitectónica. Y para mover a toda esa gente, la red de metro, la más larga del mundo. He leído que son más de 800 kilómetros. Es una barbaridad, Una auténtica locura. Gestionar eso debe ser complejo. me imagino. Y culturalmente, también está esa mezcla tan suya, la cultura Haipai, ¿no? Sí, eso es muy interesante. La cultura Haipai. Esa idea de este se encuentra con oeste. No es solo mezclar cosas occidentales y locales de la cultura buyoe de la zona. Creó algo nuevo, un estilo propio en el arte, la moda, la arquitectura, incluso en la forma de hacer negocios. Está muy metido en la identidad de la Shanghái moderna. Entiendo, es algo más profundo. Y no podemos olvidarnos de su peso en conocimiento, ¿verdad? Como centro de investigación. Para nada, es un peso pesado. El segundo centro mundial en producción científica, según el Nature Index, ahí es nada. El segundo. Y tiene universidades de muchísimo prestigio, Fudan, Xiaotong, que están en la Liga C9, que es como la Ivy League china, para entendernos. O sea, nivelazo. Nivelazo total. En resumen, si pensamos en Shanghái, hay que pensar en ciclos, transformación constante, su puerto, su apertura al mundo, forzada o elegida, y su papel central en la China moderna. Eso es lo que la define. Una historia de reinvención continua. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta final, ¿no? Con esa capacidad increíble para reinventarse, ¿cuál será la próxima gran transformación de Shanghái? Y sobre todo, ¿cómo va a equilibrar esas ambiciones globales enormes con, bueno, con preservar su identidad única y con gestionar los retos de ser una megaciudad, la densidad, el medio ambiente? Una pregunta interesante para el futuro, desde luego. Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un peso pesado, el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. La edición original es de 1818, 1819, ya tiene tiempo. Tenemos aquí un buen resumen. Y la idea es, bueno, intentar desentrañar esa única idea que él decía querer comunicar. Vamos a verla desde distintos ángulos. ¿Cómo conocemos? ¿Qué es el mundo?
el arte, la ética y su diálogo con Kant, claro. Exacto. El porte de Kant, sí, del idealismo trascendental. O sea, la idea de que no vemos las cosas en sí, sino filtradas por nuestra mente, ¿no? Eso es. Pero Schopenhauer le da una vuelta. Dice, vale, el mundo que vivimos es representación, Vorstellung, en alemán. Y ojo que traducir esto tiene su miga. ¿Por qué? Representación no vale. Bueno, sí, pero también podría ser idea o incluso presentación. Cada una capta un matiz distinto de cómo se nos presenta el mundo. Siempre a través del sujeto, claro, entiendo. Es como si el mundo fuera una pantalla que proyectamos nosotros. Pero, si eso es la fachada, ¿qué hay detrás? El noumeno de Kant, la cosa en sí. ¿Qué es para Schopenhauer? Ah, ahí está el quid de la cuestión. Introduce la voluntad, Willa. Para él, esa cosa en sí, esa realidad última, es una fuerza única, ciega, irracional. Una fuerza. ¿Como energía? Algo así, pero sin conciencia ni propósito. Un impulso cósmico, anterior al espacio, al tiempo, a la causa-efecto, todo eso que ordena nuestra experiencia. El mundo que vemos, la representación, es simplemente la manifestación, la objetivación de esa voluntad. Vaya. O sea que lo que vemos es el resultado de un impulso ciego. Exacto. Un concepto potente, ¿eh? Algunos incluso ven ahí un adelanto de ideas posteriores sobre el inconsciente en psicología. Tiene sentido. Bueno, vayamos al libro. El libro 1 se centra en esto, ¿no? En el mundo como representación. Sí, ahí detalla cómo construimos esa representación, con las formas del espacio y el tiempo y la causalidad, lo que él llama el principio de razón suficiente. Son como las gafas con las que miramos sí o sí. Vale. Las reglas del juego de nuestra percepción. Eso es. Y luego, libro 2. Ahí entra la voluntad a saco, ¿no? Exactamente. Ahí argumenta que detrás de todas las cosas separadas que vemos, en el fondo solo hay una única voluntad. ¿Y por qué vemos cosas separadas, entonces? Por el espacio y el tiempo. Son el principium individuationis, el principio que nos hace ver individuos donde metafísicamente solo hay una cosa, la voluntad. Entiendo. Y esta voluntad, al ser puro querer, puro impulso, es la fuente del sufrimiento, porque querer implica faltar algo, ¿no? Deseo constante. Claro. Nunca estás satisfecho. Exacto. El placer es solo un alivio momentáneo, un espejismo antes del siguiente deseo. Es un ciclo agotador. Uf, qué panorama. Y no hay salida. ¿Algún respiro? Sí, sí que lo hay, al menos temporal. Y de eso va el libro 3, la estética. El arte. El arte, sí. Schopenhauer dice que cuando contemplamos la belleza de forma desinteresada, ya sea en el arte o la naturaleza, Desinteresada. ¿Qué quiere decir? sin pensar en su utilidad, sin querer poseerlo, solo mirar. En ese momento, dice, nos liberamos de nuestra voluntad individual. Nos convertimos en sujeto puro del conocimiento. ¿Y qué contemplamos ahí? Las ideas platónicas, los modelos eternos de las cosas. Es como una pausa, un descanso del querer y del sufrir. Interesante. Y la música. Ah, la música es especial para él. Dice que no copia las ideas, como las otras artes, sino que expresa directamente la voluntad misma, sus tensiones, sus luchas. Por eso nos llega tan hondo. Ya ve. El arte como refugio temporal. Y para una solución más definitiva, ahí entra la ética del libro 4, imagino. Justo. El libro 4 sobre ética, la afirmación o la negación de la voluntad de vivir. Lo normal es afirmarla, claro, el egoísmo. Luchar por lo tuyo. Eso. Pero existe la compasión, que surge según él al darte cuenta de que todos los seres, en el fondo, son la misma voluntad sufriente, reconocer el sufrimiento ajeno como propio. Ahí se ve mucho la influencia hindú, el tat tuam asi, tú eres eso. La compasión como primer paso para trascender el yo. Sí, pero la liberación total, la redención, no es el suicidio. Eso solo destruye el fenómeno, el individuo, pero no la voluntad raíz. Entonces, La anhelación o estética de la voluntad. Renunciar conscientemente a los deseos, buscar la quietud, una especie de nada frente al mundo. Un camino súper difícil, casi una paradoja, ¿no? Como desear no desear. suena complicado, sí. Pero él ve ejemplos en santos, en ascetas, menciona el budismo, el Vedanta. Curioso que, con estas ideas tan potentes, el libro pasara desapercibido al principio. Sí, fue ignorado durante décadas.
quitando a Goethe y poco más, pero luego la influencia fue tremenda. ¿En quiénes, por ejemplo? Pues mira, en músicos como Wagner, muchísimo, o Mahler, escritores, Thomas Mann, Borges, Tolstoy, filósofos, Nietzsche, aunque luego se peleara con él, Wittgenstein, incluso científicos, ¿eh? Einstein, Schrödinger, les resonaban sus ideas sobre la realidad, el individuo. Impresionante el alcance final. Entonces, para resumir la gran idea que nos deja Schopenhauer. A ver, Vivimos en un mundo que es nuestra representación, construido por nuestra mente, sí, sujeto a espacio, tiempo, causalidad. pero cuya esencia profunda es una voluntad única, ciega, insaciable y fuente de todo dolor. Exacto. Y ante eso, el arte nos da un respiro. Un oasis temporal. Eso es. Pero la salida definitiva, si la hay, es la negación consciente de esa voluntad de vivir, el ascetismo. Una visión pesimista, no cabe duda. Mucho. Pero fíjate, aún así traza un camino hacia, bueno, hacia la nada o la serenidad. Te deja pensando esa frase final suya. Para los que han negado la voluntad, este mundo nuestro, con sus soles y galaxias, es nada. Uf, potente, sí. Da que pensar mucho después de apagar el micro.